Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa de debate. Agradecerles la presencia y decirles que, sobre todo los que puedan ser más habituales a nuestras jornadas, que habrán observado que en presencia física tenemos menos gente de lo que solemos tener habitualmente, porque normalmente hacemos las jornadas por la mañana. Pero a petición expresa de muchos de los que estáis aquí, pues se han hecho por la tarde, porque se entendía que eran unas jornadas muy específicas, dirigidas a un sector específico y, bueno, y no podíais, la mayoría de vosotros, asistir por la mañana. Eso no quita para que nos estén siguiendo muchísima gente a través de Internet, Facebook, Twitter, y luego podremos tener preguntas también a través de estos mismos medios que nos las irán pasando. En la mesa me acompañan, yo creo que son conocidos para casi todos los que estáis aquí, pero para los que nos están siguiendo por estas redes sociales, pues voy a decirlo, pero muy brevemente. Yo no me voy a extender demasiado en los currículum de ninguno, solamente anticipo que todos son personas muy conocedoras, muy formadas y con mucha experiencia en el tema del medio ambiente, y simplemente voy a decir las personas que nos acompañan. Pues son el profesor Jordano, que es el que nos ha deleitado con su charla hace un ratito, Isidoro Albarreal, representante de Ecologistas en Acción, también de sobra conocido por todos los presentes y casi seguro que por todos los que nos están siguiendo a través de los medios de Internet. José Manuel Moreira Madueño, coordinador general de Desarrollo Sostenible e Información Medioambiental de la Consejería de la Junta de Andalucía. Ignacio Aycar e Ignacio González Pol. Ignacio nos ha presentado la guía hace un momento. Ignacio Aycar son ambos asesores de la Casa del Defensor del Pueblo, también con una dilatada experiencia en temas medioambientales y con una amplia también formación en temas medioambientales. No me extiendo más, insisto, porque me parece que en las mesas redondas lo importante es el debate y que sean ellos los que se extiendan. No sé si ellos tienen ya algún tema para plantear, para iniciar el debate y que esto sea un poquito, que se nos quite el sueño típico de la hora en la que estamos, o si no, a mí se me ocurren, tenemos ahí una especie de cuestionario al que ha aludido ya el profesor Jordano, pero si no se os ocurre ningún tema con el que iniciar el debate, a mí sí se me ocurre de lo que hasta ahora hemos dicho, una cosa que podemos iniciar por ahí y luego ya derivamos en lo que queramos y en lo que vosotros, por supuesto, porque insisto que es un tema abierto y que podéis preguntar, interrumpir. Yo creo que lo interesante es que la mesa sea lo más abierta y lo más participativa posible. A mí se me ocurre, el profesor Jordano ha hecho mención y nosotros por propia experiencia en la casa de las quejas que tramitamos de este tema de acceso a la información medioambiental. El profesor Jordano decía que había un 65% de solicitudes no atendidas, que normalmente es que no se contestan, no sabe, no contesta. Yo lamento el papel aquí del representante de la Administración, que tiene el papel un poquito más delicado porque es el que es autoridad y el portador de la información medioambiental, pero estoy segura que por su dilatada experiencia, como digo, pues defenderá perfectamente su posición. Pero insisto, es muy frecuente que se nos conteste que no es interesado. Entonces, se me ocurría preguntarle al profesor Jordano, se me ocurre que empiece él, que nos defina un poquito qué quiere decir ese papel de interesado, que no se nos contesta solo en temas medioambientales, es una respuesta también muy frecuente cuando los ciudadanos, normalmente asociaciones que son muy paralelas al tema medioambiental, me refiero a temas de protección del patrimonio histórico-artístico, también se nos suele contestar por la Administración diciendo que no son interesados en el expediente. Entonces, me parece que por ahí podríamos empezar y ya lo que vosotros queráis. Muchas gracias. ¿Te parece? Venga, me parece perfecto. Acércate al micrófono, si no, no se te oye. Realmente de estas preguntas que uno pagaría para que uno lo hicieran, porque para que lo hicieran. O sea, de esto me alegro que me haga usted esta pregunta. Pues que aquí la respuesta jurídica no tiene mucha enjundia, porque es que el artículo 3 de la ley de 18 de julio del 2006 dice que es todos, y todos es todos. De hecho, la directiva primaria, que como les he dicho antes fue la 90-313,
lo decía de una forma más gráfica todavía, decía, sin que haya que probar ningún interés determinado. Es decir, que no hace falta probar ningún interés, simplemente yo pido la información y no tengo ni siquiera decir para qué la quiero. Hay obligación de darla si se está en posesión de ella. Y esta es una excepción, digamos, al acceso a la información, a la regulación general del acceso a documentos y registros administrativos, que es el artículo 37 de la Ley 3092, que habría que poner en conexión con el 19 de la misma ley, que sí requiere un derecho o un interés legítimo para tener condición de interesado en un procedimiento, pero es que en materia de información ambiental no hace falta probar ningún interés y es mucho más sencillo. Y además hay una cosa muy interesante, porque antes la ley, yo creo que de una forma muy miope, negaba esto al extranjero y entonces establecía la regla típica de derecho internacional, que es la reciprocidad, es decir, según me trates tú a mis nacionales, yo te trataré. O sea, si usted es extracomunitario, le atenderé la solicitud de información si hay reciprocidad en el derecho de su país respecto de mis nacionales. Y ahora ya eso ha acabado, porque cuando dice todos, es todo. Es que ya no es ni probar un interés ni tener el estatus de ciudadanía. Todos es todos. O sea que la respuesta más sencilla en este caso en derecho no puede ser. Bueno, yo sí quería comentar, antes de entrar a lo que tú comentabas, Paola, que mi situación aquí como representante de la Administración andaluza para mí no es nada incómoda, todo lo contrario, porque nos sentimos, los que trabajamos en el contexto de la información ambiental, absolutamente solidarios y protagonistas de esta batalla, que es una batalla larga, que somos partícipes o copartícipes como administración pública y como ciudadanía en el logro de los derechos que reconoce la Directiva Europea y la ley nacional, y que se ha desarrollado en Andalucía en un sentido que luego tendré oportunidad de decirlo. Y, por tanto, mi situación aquí es de total acuerdo. Evidentemente, no cabía, como dicen por ahí, no cabía otra forma de expresarlo, con la ley y con la directiva, ¿no? Y con la guía. La guía que se ha hecho interpretando la normativa existente es que es perfecta, desde el punto de vista de los que estamos trabajando en el ámbito de la información en la Administración Pública andaluza. Sí me preocupa más un hecho, que es subirme a un púlpito con varios juristas y un santo, por lo que han dicho antes. Entonces mi situación aquí es un poco complicada, porque ni soy jurista y creo que tampoco soy santo. Pero sí me gustaría comentar un asunto que antes lo decía con el profesor Jordano, ¿no? Yo creo que hay una ceremonia de la confusión en todo este contexto de la información ambiental, provocada precisamente desde la normativa europea arrastrada a la normativa nacional y después a las normativas más locales o de comunidades autónomas, en el sentido de que hay bueno, no es infinidad, pero un enorme número de normas jurídicas que inciden sobre los temas de información ambiental, que son confluyentes y a veces contradictorias. Y en el tema de la información ambiental, en el que llevamos, y en eso sí les digo, yo me considero un experto en información ambiental, y la información ambiental tiene una geometría variable, como dice un amigo mío, y no es solo el ámbito jurídico, son más ámbitos, y ahora diré alguna cosa sobre ellos, ¿no? Bien, pues hay una ceremonia de la confusión, porque cada ámbito sectorial tiene su normativa en la que se habla de cómo se debe de acceder a la información de ese contexto sectorial, llámese hábitat, llámese agua, llámese ruido, llámese atmósfera. Protección de datos, hay una ley que habla de que hay que proteger los datos. Procedimientos administrativos, una ley que es evolución del siglo XIX hasta la actualidad y que está inyectada en vena en los gestores, porque lleva mucho tiempo. En otras normativas, como la de protección de datos, ha habido la enorme suerte de que se cree una agencia orientada a la protección de datos, una agencia que vela por el cumplimiento y que empluma al que no sigue las directrices de la ley. Pero en la información ambiental
estamos en un contexto que yo diría primigenio, que antes se lo comentaba a Jesús. Y tan primigenio me parece que todavía estamos en los términos de la confusión y la interpretación. Esto no puede ser tan complicado como para que cada vez que se pide algo a lo que se tiene derecho, en teoría, haya que hacer una interpretación jurídica y nos vayamos a contenciosos o a cualquier tipo de contexto de denuncia. Es que no tiene ese sentido, la normativa que se crea. Entonces estamos en una situación primigenia donde se está enfocando la información ambiental, por lo menos cuando participamos en unos foros de este tipo, desde el punto de vista sobre todo jurídico y de los expedientes administrativos, que eso los gestores lo interpretan como la ley de procedimientos y no acuden a la nueva normativa de acceso a la información ambiental, ni la gente pide por la nueva normativa de acceso ambiental, a la información ambiental, pide por otros procedimientos y se encuentra con las respuestas que se dan. Yo le decía también antes al profesor Jordano que él tiene una estadística de que el 63% de las solicitudes de información no se responden. Yo tengo otra, que se lo he dicho. El 98% de las solicitudes de información a la Red de Información Ambiental de Andalucía se responden en menos de un mes. El 98%. Evidentemente no es contradictoria una cifra con otra. Él está utilizando el global de las administraciones públicas, como decía, de los ayuntamientos, por ejemplo, y yo estoy hablando de una red creada en el contexto de la comunidad autónoma para asesorar al ciudadano, para ayudar en la búsqueda de la información. Cuando entra por ahí, buscamos todos los medios posibles de resolver la solicitud. Pero insisto, hay una geometría variable, esto no es solo derecho, la información ambiental tiene unas vertientes que están orientadas a la generación del dato, que aquí no se habla de él. Es necesario que exista información ambiental y hay que preocuparse de que exista. En segundo lugar, es necesario normalizar la información y de ahí vienen todas estas cosas de las nuevas tecnologías y los formatos. Y en tercer lugar, hay que asegurar el derecho de acceso y la difusión pública. Bajo todas esas perspectivas hay que mirar la información ambiental. Muchas gracias. Sí, en relación, volviendo un poquito al tema del interesado, que yo creo que es el primero que ha salido a debate, aunque lo tenemos un poquito más adelante, pero podemos ir tocando ya esos temas. Yo creo que aquí lo fundamental es cambiar un poquito la mentalidad. O sea, el gran problema cuando te ponen la cortapisa del concepto de interesado, tú eres o no eres interesado, es porque a priori lo que se está buscando desde hace mucho tiempo en la Administración es la excusa para no acceder a la información. O sea, para no dar la información que se solicita. Y en ese momento es donde empiezas a ver dónde encuentro el problema, o dónde encuentro la excusa perfecta para por no facilitar esa información. Existe también la acción pública en muchos casos que ya de por sí posibilitaba el acceso a determinada información. Sin embargo, se ha utilizado siempre de una manera restrictiva una norma que ya de por sí era restrictiva, como es la Ley 3092, donde el concepto de interesado está restringido pero admite interpretaciones generosas. Pero cuando uno va pensando en cómo no doy la información, siempre va a encontrar la excusa perfecta para darla. Yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo es que hay que cambiar la mentalidad de la Administración. Para empezar entendiendo que la persona que te solicita esa información no es tu enemigo, no pretende fastidiarte, sino que en muchos casos es la persona que mejor te puede ayudar a hacer lo que tú pretendes hacer, que es defender el medio ambiente. Si se partiera de ese cambio de concepto, especialmente respecto de las asociaciones ecologistas, creo que podríamos encontrarnos en esa dinámica que plantea la propia ley de la asistencia al solicitante. En vez de ponerle impedimento, vamos a ayudarle. ¿Por qué una petición a veces es demasiado general? Porque no conoce qué es lo que hay concretamente, pero tú sí, funcionario. Tú sí puedes decirlo, mira, lo que tú quieres concretamente es tal y tal expediente. Y le puede ayudar a conseguir la información. Lo que no podemos seguir en esa dinámica de voy a ver mirando la ley y los entresijos de la ley donde encuentro la excusa, el argumento para denegar el acceso a la información. Yo sé que eso no es una labor sencilla, porque no se trata solo de cambiar un determinado concepto porque ha salido una ley, se trata de cambiar una filosofía de vida, que en la Administración era una filosofía basada en que el que tiene la información tiene el poder y como yo tengo esa información la voy a dar con cuentagotas porque no quiero compartir ese poder. Y eso nos lleva un poco a ese debate más amplio que trasciende ya lo que es esta mesa de la transparencia como sinónimo de participación y como posibilidad de compartir las responsabilidades políticas, ¿no? Esta ley tiene una cosa muy buena, nos permite probar o calibrar
con un caso concreto si realmente esas famosas leyes de transparencia que van a venir a partir de ahora van a posibilitar de verdad un ejercicio efectivo y participativo del poder por parte de todos. Lo primero que tenemos que cambiar son mentalidades. Y esa mentalidad hay que cambiarla partiendo de la base de que el ciudadano no es el enemigo. El ecologista no es el enemigo. En materia ambiental es el mejor ayudante que hay. Muchas veces el enemigo es el promotor urbanístico. Aunque no pensemos eso, realmente es el enemigo, el que te está ayudando a salvaguardar esa costa. Frente a ese promotor que quiere hacer una urbanización salvaje va a ser esa asociación ecologista que con la información que tú le vas a facilitar y a la que tiene derecho, va a ejercer una serie de presiones por vía judicial, por vía popular, por vía política, que te va a dar a ti el argumento perfecto para poder oponerte a algo a lo que jurídicamente no tiene fácil oponerte, pero que entiende que es un disparate. Luego tenemos que ir superando estas cosas y tenemos que entrar en una dinámica totalmente diferente. Y entonces el concepto de interesado no tendrá mayor importancia. Ya la ley lo exime totalmente, pero es que nunca debió tener esa importancia. Sí. Bueno, con respecto al concepto de interesado, bueno, yo, como decía Paco Umbral, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Tengo aquí delante un ejemplo de un expediente. Lo digo porque el discurso que dio en la presentación el secretario general, el señor Sergio Moreno, está muy bien, la redian está estupendamente, es magnífica, pero cuando bajamos a los casos concretos nos encontramos con una situación, vamos, increíble. Concretamente, este es un caso de una solicitud, de un expediente de una prórroga de una explotación minera para 30 años, está en mi pueblo, por eso que hablo de mi libro, para 30 años, y Ecologista Nación, no sé, un montón de escritos solicitando ser parte interesada. Después de un montón de escritos, hacen un informe jurídico, en donde en el informe jurídico concluyen que no, que Ecologista Nación no puede ser parte interesada en el expediente de prórroga de una concesión minera para 30 años. Directamente, no lo es. Y información ambiental, bueno, le pone tantas excepciones en el informe jurídico que prácticamente, bueno, podemos acceder a muy poquitas cosas. Pero es que lo más increíble de este informe jurídico es que el título del informe jurídico es Informe 301 sobre las obligaciones existentes para la Administración en relación a las cuestiones planteadas por la Asociación de Ecologistas de Nación en su escrito recepcionado con fecha tal en base a la aplicación de Es que no nos dieron copia del informe. Es que no nos dieron, decíamos que no teníamos derecho a tener este informe. Un informe que se hizo para nosotros. Lo único que pasa, el informe lo tengo yo aquí. Pero lo tengo aquí porque yo, además de santo, tengo poderes extrasensoriales y así lo miré porque me dejaron verlo y acabó en mi ordenador, el informe. Que creo que algo de eso va a haber que poner las leyes de información ambiental, algo de las propiedades extrasensoriales. Entonces, claro, cuando te encuentras con esto, un poco lo que dijo antes el profesor Jordano, ¿no? Dice, al peor de mis enemigos no le deseo yo que tenga un contencioso administrativo. Bueno, pues yo no le deseo que tenga un contencioso administrativo y que lo gane, porque es que no sirve de nada ganarlo, además. Lo ganas dentro de 5 años, bueno, probablemente dentro de 30, bueno, ya la prórroga, bueno, ya está hecha, ejecutada y todo, y no te sirve de nada, entonces te llega esa información. De hecho, Ecologista de Nación muchas veces interpone contencioso administrativo, pero no por que no le den la información, sino por las cuestiones de fondo, no de forma. Y en esos contenciosos administrativos es donde se consigue la información, cuando llega el expediente administrativo completo. Ahí es donde llega la información. Ahí le duele, porque hay multas si no lo mandan. Claro. Está prevista la ley de la jurisdicción. Entonces, claro, ahí o lo mandan o lo multan. Exactamente, por eso yo tengo aquí apuntado, y creo que lo ha apuntado también el anterior interviniente de la Junta, lo ha apuntado, pero, vamos, dudo mucho que os atreváis a hacerlo, o se atreva ningún gobierno a hacerlo. Que lo que le falta es un capítulo a la Ley 27/2006, un capítulo, como tienen todas las leyes, de régimen sancionador. Sancionador a las autoridades que no te dan la información ambiental que pide. Un régimen sancionador con multa, esa es la única manera, esa sería la única manera de conseguir que verdaderamente te dé la información. Con respecto a los datos, este es un informe que ha hecho la Federación de Ecologistas de Nación Sevilla, solo Sevilla,
De los años 2007 al 2011, de esos 4 años, yo fui 2 años coordinador de ecologistas, los otros 2 años fue José Luis Anguita, que es quien le ha tocado más ronda, hace este informe y hace todo. Y es donde de 46 expedientes, de 46 solicitudes de información, 265 ni se contestaron, 98 se contestaron fuera de plazo. Y si nos vamos ya a de 406, perdón, lo he dicho mal. De 406 solicitudes, 265 ni se contestaron y 98 se contestaron fuera de plazo. Y si nos vamos por materia, en materia de minas, vuelvo a hablar de mi libro, el 100% se incumplió la normativa de información ambiental, el 100%. En materia de urbanismo, el 88%, en materia de agua, el 92%, de obras ilegales, el 84%, y de residuos, el 92% de incumplimiento. Incumplimiento incluye tanto que no te contesten, como te contesten tarde o te contesten mal. ¿Vale? Estos son datos solo de la Federación de Ecologistas de la Nación Sevilla, de la provincia de Sevilla. De las otras provincias nos consta que son exactamente igual, y es que ante una cosa de esta, lo que uno dice es, bueno, aquí alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Aquí es que no dimite nadie. Concretamente, yo esperaba que estuviera aquí el secretario general, Sergio Moreno, para decirle que concretamente de Sevilla hay un coordinador que ha sido secretario general muchas veces, y voy a decir el nombre, que es Salvador Camacho Lucena, que tenía que estar cesado ya, nada más que por esto, y por 20.000 cosas más. Pero por esto tenía que estar cesado, que es, de verdad, insoportable. Con respecto a lo de que si se cree, dijo también el profesor Jordano, que él cree en las instituciones. Sí, bueno. Nosotros creemos en las instituciones de Ecologistas de la Nación, si no, no se hacen 406 solicitudes a las instituciones. Y yo, personalmente, fíjense, si quiero las instituciones que ahora mismo soy concejal de un ayuntamiento, concretamente del ayuntamiento de mi pueblo, de mi libro. Y quiero contar un ejemplo también que es relativo a la información, no a la información ambiental, pero lo quiero contar, que es en el ayuntamiento, siendo ya concejal de la Comisión de Cuentas del ayuntamiento, al poco de llegar, se presenta para aprobar las cuentas de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, del tirón. Y yo, como miembro concejal de la Comisión de Cuentas, pido que se me dé en formato digital esas cuentas que yo voy a tener que analizar y aprobar, y me dicen que eso es un follón, que es que eso tienen que poner a medio departamento de intervención y de no sé qué para escanear y darme en formato digital las cuentas. Cuando uno sabe, yo tengo aquí esto, aquí tengo unos 7 o 8 pendrive, que tengo toda la información de Cobre las Cruces enteras, de un montón de canteras de la provincia de Sevilla, o sea, eso saben perfectamente que es mentira. O sea, que es que, evidentemente, finalmente dieron la información. Pero es que la ley también, la ley 11/2007 creo que es, ¿no?, la de acceso a la información digital, esa hoy en día facilita muchísimo la información. Y por ir a un último ejemplo, ya uno, pues claro, va aprendiendo y busca la manera de hacer una petición. Ejemplo de éxito rápido y ligero. El 25 de marzo de este año hacemos una solicitud de información y nos han contestado el 8 de abril. Rapidísimo. Antes de que acabe incluso el periodo de información pública. Claro, ya tuvimos que concretar muchísimo para que no pudieran tener ninguna excusa. O sea, hemos hecho una solicitud a medida para que no puedan coger ninguna de las excepciones, ¿no? Pedíamos solo el estudio de impacto ambiental de la prórroga esa que estamos diciendo de 30 años, que además está ya en exposición pública, ¿eh? El estudio de impacto ambiental. Y le decimos, creemos que no lo tienen que dar, 1, porque se trata, sin género de duda, de información ambiental. Creo que está claro. 2, es una información que obra en poder de la Delegación Territorial de Sevilla, porque le ha puesto que el BOJA que está allí, y porque además yo vi que la vi. 3, consta en formato digital, porque yo la vi, que estaba allí en un CD. Y 4, la solicitud de información es muy concreta, muy precisa y manifiestamente razonable, y muy fácil de satisfacer técnicamente, porque resulta tan simple como facilitar un CD a esta organización, o incluso más fácil, permitir que con los medios propios de la organización, un simple ordenador portátil, se pueda realizar la copia digital del estudio de impacto ambiental, o que esta organización facilite una memoria USB donde la administración pueda copiar la información solicitada. Todo lo anterior se puede realizar en un tiempo máximo de 15 minutos. Esto lo hemos tenido que poner en la última solicitud
y nos han contestado que sí. Pero ¿verdaderamente hace falta detallar una solicitud de este tipo cuando está tan clara? O sea, yo creo que la Administración, la Junta de Andalucía concretamente, tiene que cambiar mucho su dinámica de acceso a la información. Porque, como bien ha dicho Ignacio Aycar, nosotros no somos los enemigos. Nosotros no somos los enemigos. Como dijo antes Jordano, gracias a la intervención de Ecologistas de Nación, un acuífero que estaba la mina de Cobre las Cruces contaminándolo con arsénico, y que es una reserva que puede hacer falta para beber a todos los ciudadanos del área metropolitana de Sevilla en una época de sequía, pues se consiguió parar. Por cierto, en ese proceso penal está la Fiscalía, está Ecologistas de Nación y no hay ninguna administración pública. Ninguna. La Fiscalía y acusación popular, Ecologistas de Nación. ¿Dónde está la Confederación? ¿Dónde está la Junta de Andalucía? Solucionando los problemas Cobre las Cruces, ahí está. ¿Alguien más? Sí, bueno, simplemente, vamos, sin intención de entrar en guerra de cifras, pero sí quería apuntar una cuestión que nosotros venimos percibiendo desde la Oficina del Defensor, que es que en muchas ocasiones los principales problemas que se producen con respecto al derecho de acceso a información ambiental se plantean con respecto a administración local y con respecto a consejerías que de por sí no tienen una competencia específica en materia de medio ambiente. Con esto no digo que que en todos los casos en los que se plantean solicitudes de acceso a información a la Consejería de Medio Ambiente, estas se respondan correctamente, ni muchísimo menos, desgraciadamente. Pero sí es cierto que hay una gran parte de verdad en lo que ha expuesto el señor Moreiras, porque verdaderamente la red de acceso a información ambiental de la Junta de Andalucía pone a disposición, primero, la primera parte del derecho a acceso a información, pone a disposición de la ciudadanía, sin necesidad de que medie solicitud, mucha información ambiental, y después tiene otro sistema de recibir solicitudes de información que se analizan, cuanto menos ahí. El problema está en que, claro, lo que no podemos pretender bajo ningún concepto es que todo aquel que no acceda a la solicitud o que no plantee la solicitud a través de esos mecanismos se encuentre con la respuesta, iba a decir desafortunada, pero me arriesgo a usar otro calificativo, casi hasta torticera, de algún funcionario que, bueno, pues eso, trata de aplicar, por ejemplo, el deber de tenencia de la condición de interesado en el expediente administrativo, cuando eso es algo que la propia ley resuelve de una manera contundente. Por eso, y elogiamos el hecho de los esfuerzos que se hacen por parte de la Consejería a través de esa herramienta, pero la realidad es que hay todavía muchísimo que avanzar. Y con respecto al tema del concepto o la necesidad de acreditar un interés específico en el acceso a información ambiental, a ver, parto de la base de que es una cuestión absolutamente y rotundamente superada por parte de la ley. Pero, bueno, yo en esto le he dado ya muchas vueltas y la verdad es que, claro, la casuística que se puede uno plantear puede ser tremenda, ¿no? Y hay un caso que en cierta forma me lleva a cuestionarme incluso si hay determinados casos en los que esa aportación de información sobre qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo, podría no ser imprescindible para formular la solicitud, pero sí, en algunos casos, casi determinante para que se le reconozca el derecho. Y estoy pensando en supuestos, por ejemplo, de excepciones al derecho de acceso a la información ambiental que se plantean, por ejemplo, eso, pues cuando la revelación de la información puede suponer un perjuicio, un menoscabo a la propia protección del medio ambiente. Por ejemplo, un caso en el que
se solicite información sobre dónde están localizados los nidos exactos de un ave que esté protegida. En principio, con la ley en la mano, yo no tengo que decir para qué quiero esa información, ni en qué condición la solicito, ni nada por el estilo. O sea, si es una asociación ecologista con presencia en esa zona, pues, claro, de todos concluiremos la oportunidad de probablemente acceso a esa información. Pero, ¿y si resulta que el solicitante es una asociación de cazadores? Realmente, a ver, en la solicitud no habría que acreditar para qué quiero la información, pero pues probablemente sea esa información resulte trascendente a la hora de facilitar o no facilitar esa información. Vamos, dejo lanzada la pregunta por ver si de alguna manera vosotros habéis podido avanzar algo en la cuestión. Te damos la palabra y luego hay unas palabras pedidas por ahí. Sí, sí. Bueno, yo lo que sí quisiera comentar en relación a la evolución de todo este proceso y a lo que plantea Isidoro, ¿no? Es que somos absolutamente conscientes de que no hay nada perfecto, de que nos queda mucho camino por andar, y lo he dicho en la intervención anterior. Este es un proceso que lleva desde principios de los años 90 desarrollándose, y los que participamos en la vertiente de la información ambiental desde la propia Administración, que llevamos en esa batalla en la Unión Europea, en el Estado y en la Comunidad Autónoma desde esos años, hemos sufrido, y lo digo sufrido, la batalla con los gestores para conseguir establecer este tipo de derechos que ahora nos encontramos. Es que somos copartícipes de intentar que esto sea como está haciendo. Pero esto no es nada fácil. Como decía antes también Jesús, ¿no? Esto no se arregla con una ley, punto. Esto tiene una tendencia y una inercia, que también se refería a ella el secretario general, que es difícil de romper, y que cuando uno hace una solicitud basándose en cuestiones de expedientes y de interesado en el expediente, pues el gestor, que no es jurista, interpreta lo que le están pidiendo con lo que tiene, que decía antes, inyectado en vena, que es la ley de procedimiento administrativo. Eso es lo que hace. No tiene ninguna mala intención, al revés, lo que hace es un celo profesional muchas veces excesivo por velar por lo que él considera que es su obligación, respondiendo a una normativa sectorial que le está incidiendo. Desde dentro, que somos conscientes de esa situación y que hay que cambiar esa inercia, porque la ley es muy potente, tenemos que contribuir a que eso no sea así. Si nos llega la solicitud mediante el mecanismo que la Administración ha puesto en marcha de crear un instrumento para asesorar y contribuir a que la solicitud de información vaya por lo que dice la nueva normativa, pues podremos asistir y ayudar. Pero si va por otro procedimiento es que nosotros no nos enteramos de que llega esa solicitud. Probablemente muchas de las que tú comentas nosotros no las vemos. Se responden por el procedimiento desde el órgano que les corresponda, como si lo hace un ayuntamiento, o lo hace una diputación, o lo hace una agencia pública que también está obligada por la ley. Nosotros no llegamos a tener eso. Lo que sí estamos intentando transmitir, y probablemente hagan falta más de una y de dos jornadas, es que la red de información, el instrumento creado por la Administración Pública, es también un instrumento potente para ayudar, para asesorar, para buscar, para hacer que se cumpla esta nueva normativa. Y lo único que podemos hacer es brindarnos, ayudar a quien lo solicite, que lo solicite por el mecanismo que está establecido. Los otros no podemos llegar a hacerlo, ¿no? Entonces nosotros estamos absolutamente de acuerdo, como decía anteriormente, con que todo esto es información ambiental, a todo se debe de acceder, pero tenemos que tener capacidad para ayudar y asesorar si nos viene por la vía que tiene que llegar, si no es imposible hacerlo, ¿no? Bueno, y yo no quiero focalizar, pero en el tema de los nidos sí que te digo algo muy concreto. La ley también establece que por la protección de determinados elementos incidentes en el medio ambiente,
pues se puede denegar el acceso a un tipo de información. Una de las excepciones que debe de contemplar cuando se hace la solicitud de información. Una nidificación es muy difícil facilitarla así por las buenas porque puede llegar un perjuicio extraordinario para la propia especie que está en un lugar determinado. Entonces habrá que analizar en cada caso concreto cómo se responde a esa solicitud. Ahora, eso no quita que no haya que dar la información. Nosotros normalmente lo que hacemos es no dar el dato del punto de la nidificación. Lo que hacemos, igual que en otros casos que se habla de la protección de datos, de anonimizar, pues bueno, damos un área donde existen esas especies, pero ese área no te permite irte al nido específicamente, pero damos la información. Bueno, ya está. Muchas gracias. Hay pedidas, yo he contado 5 o 6 palabras. Si podéis volver a levantar la mano los que queréis pedir la palabra en este bloque, en este tema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Os ruego brevedad en la exposición y ruego brevedad. Yo creo que casi mejor hacemos la ronda de las 7 preguntas o intervenciones y luego la respuesta, porque puede que algunas se contesten, sean similares. Me dicen que por favor os pongáis de pie cuando hagáis la pregunta para salir en la tele. Si hay alguien que no quiere salir, pues que no se ponga de pie. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Carlos Girón, que además aprovecho para presentároslo. Carlos, ponte de pie, porfa. Que es el asesor de área que se va a encargar ahora de los temas de medio ambiente. Se está encargando de hace unos días para acá, porque Ignacio Alcar ha habido un cambio de responsabilidades en la casa. Y te doy la palabra, Carlos. Bueno, la primera para Jesús. Quien a sabiendas no facilita la información, estando obligado para ello, conociendo perfectamente que es injusto no facilitarla, incurre en responsabilidad penal por omisión, prevaricación, omisión. Otra cosa, me interesa bastante. Ley de transparencia y... Ahora, ley de transparencia y leyes sectoriales que regulan los distintos ámbitos en forma diferente el acceso a la información. Posibles conflictos. Si la ley de transparencia finalmente es más restrictiva que la ley 27/2006, ¿qué aplicamos? En el proyecto parece, quiero recordar que era la adicional primera, parece que era 27/2006, pero ¿cómo se resuelven esos conflictos? Y los que ha planteado hace un momento Isidoro. Yo voy rápido. Esa es la segunda cuestión. La tercera es convenio de Artur, se sale un poquito, pero me gustaría conocer tu opinión. Las tasas que tienen que pagar las asociaciones ecologistas. Después de la ley de tasas, la oficina acaba de hacer una actuación ante la Defensora del Pueblo para que se introduzca una modificación, ya sea en la ley de tasas o sobre todo en la ley de asistencia y justicia gratuita, para que vuelva a haber una exención de tasas. ¿Qué te parece todo este tema? A Manuel le quería preguntar, en parte lo ha respondido ya, cómo ha asumido el personal de la Administración esta nueva ley que bueno, implica unos nuevos usos de transparencia y democracia en la Administración. Y si no digo nada, pues quería que me contara un ejemplo de lo que es una no aplicación de la ley, y creo que lo ha hecho, nada más. No, es que ha preguntado por mí lo que iba a preguntar. Soy Ramón Zamora, de la oficina Zamora, el secretario general de la Oficina del Defensor del Pueblo. Mi pregunta era la que ha hecho Carlos de la ley de transparencia, pero bueno, yo quería en este aspecto matizar algo más y preguntarle al profesor Jordano si la carencia de título sancionador en la ley de información medioambiental puede suplirse, en el caso de que le sea totalmente de aplicación la ley de transparencia, con el título sancionador que está previsto en el proyecto de ley de transparencia que se está tramitando en los casos en que no se facilite la información solicitada. Y después, José Manuel Moreira, ante lo que ha dicho al final de esos problemas que existen cuando se canalizan las peticiones de información a través de canales administrativos, administraciones públicas distintas a la red que se ubica en la Junta de Andalucía, si tienen previsto o entran en sus planes realizar campañas divulgativas de información en esos otros ámbitos administrativos
pues para dar las pautas de cómo se tiene que contestar ese tipo de información o cómo se puede reconducir al órgano especializado para su contestación. Sí, como no han hecho una pregunta, sino cada uno ha hecho 5 preguntas, José Luis Madroñal, que es un asesor también que se va a ocupar de los temas de medio ambiente de la casa, vamos a terminar con este bloque, que contesten y os doy la palabra a las 3 pedidas, creo que había aquí, o 2 pedidas. Bueno, mi pregunta es muy concreta, sobre todo para Isidoro y para Jesús Jordano. Ante la no respuesta de las solicitudes, la respuesta tardía o la respuesta incompleta, que impide fundamentar unas alegaciones, que impide fundamentar un recurso contencioso para paralizar un proyecto, un programa, un plan, o que impide pedir unas medidas cautelares en un eventual contencioso, es conveniente, recomendable, acudir a la administración con un fedatario público para que dé fe de que no nos facilitan o nos facilitan incompletamente la información o nos ponen algún tipo de traba. Le hemos dicho que vayamos contestando porque si no sería imposible. Vamos, yo puedo contestar 20, 25 preguntas, pero a partir de la número 26 ya empiezan a patinar. Bueno, las preguntas que ha hecho Carlos Girón tienen mucho fondo y requerirían una contestación muy amplia. Yo conozco a Carlos Girón desde hace muchísimos años, aunque yo he envejecido y él no. Yo no sé qué pacto con el diablo tiene, porque yo lo veo igual que cuando lo conocí, ¿te acuerdas? Hace ya, pues... Y es una persona con una ilusión por el trabajo impresionante, ¿no? Y un grandísimo jurista. Bueno, pues la primera pregunta es muy delicada, porque sería muy fácil hacer demagogia, por mi parte, pero amicus Platus sed maior veritas. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Entonces, una condena penal por prevaricación, salvo que sea el caso del juez Liaño, o sea, son casos muy contados, la jurisprudencia es la que es. Entonces, esto cualquier jurista sabe que el derecho penal es última ratio. Gracias a Dios, tengo que decir, porque si no yo estaría hablando ahora mismo por videoconferencia desde la cárcel, sin duda, ¿no? Es decir, que no se puede criminalizar todo. Entonces, en particular, además, aquí la respuesta, yo no sé, yo creo que los que somos juristas, si lo conocemos, en el 2010 hubo una reforma del Código Penal. Entonces, ahí se han metido, por ejemplo, delitos específicos de prevaricación ecológica en el que no se encontraría esto. Una cosa es no realizar inspecciones a las que uno está obligado en materia de medio ambiente, que eso sí es delito. Otra cosa muy distinta, desde el 2010, otra cosa muy distinta, en el 329, sí, yo no soy penalista, pero hasta ahí llego. Otra cosa muy distinta es el supuesto donde se está planteando, ¿no? Además, fíjate si esto será así, porque uno ve la jurisprudencia, entonces Isidoro lo ha dicho con una inocencia tremenda, ¿no? Pero cuando él estaba diciendo, no, y hemos pedido un estudio que está... Bueno, es que hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que los estudios de impacto ambiental están sometidos a libertad de información. Pero, queridos amigos, si hay jurisprudencia es porque no se ha entregado. ¿Lo entienden? Traigo aquí una sentencia que es de las últimas del Tribunal, fíjense que es del 15 de enero del 2013. Y en este caso se trata de control integrado de la contaminación, una autorización ambiental integrada, para que nos entendamos. Y aquí no se entrega información, o sea, es una cuestión prejudicial, y dicen que si vulnera la directiva, no entregar información sobre una licencia urbanística aplicable a una instalación sometida a autorización ambiental integrada. Y dicen que se ha violado la ley no entregando la información urbanística relativa a la autorización ambiental integrada. Y lo más divertido, y esto, la sentencia dice que se opone al derecho europeo que mientras se está sustanciando esto no se otorgue la medida cautelar. Bueno, ya me gustaría a mí que los tribunales españoles conocieran estas sentencias, que por cierto, cuando
se invocan en favor del medio ambiente, parece que es como si no existieran. Bueno, la segunda pregunta es muy delicada. A mí no me gusta hablar de un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no se nos olvide un pequeño detalle. Las leyes no son, aunque parezca cuando uno ve el telediario, que es distinto, es decir, porque desde que se anuncia un proyecto de ley, los medios de comunicación suelen hablar ya de que hay una ley en vigor. Pero miren ustedes, hasta que esto no se aprueba y se publica en el BOE y pasa el plazo, si es que ha de transcurrir de entrada en vigor, esto no es ley. Entonces, desde ahora, en primer lugar, ¿y si mañana quiebra el sistema bancario español? ¿Ustedes creen que se va a aprobar la ley de transparencia? O sea, es que pueden pasar tantas cosas de aquí a cuando está previsto, que estamos hablando de el cálculo. Piensen que de momento están hablando los expertos en el Congreso, o sea que en el cálculo más optimista estamos hablando de septiembre, diciembre. Yo les animo a todos los presentes a que pasen la mejor feria de su vida. Porque yo no tengo claro, y siento ser tan realista, no pesimista, yo no tengo claro que el año que viene estemos tan alegres. ¿Me entiende? Entonces, hablar de un proyecto de ley a mí me resulta forzadísimo. Yo te puedo contestar con teoría general, porque es que hasta que no sepamos si hay una previsión al respecto, es imposible, ¿no? Entonces, la ley especial no es derogada por la ley general. Ley general speciali non derogada. Eso está desde el digesto. Entonces, y de hecho, en medio ambiente esto ha sido así y ha sido una norma, por cierto, muy proambiental, porque, por ejemplo, para que nos entendamos, aunque ha habido mucha discusión jurisprudencial, no se han admitido las licencias contra plan adquiridas por silencio precisamente por la prevalencia de la legislación especial sobre la legislación general. Por cierto, que acaba de haber una sentencia en la misma materia, en materia de medio ambiente, diciendo que no cabe adquisición de licencias contra el medio ambiente precisamente por la prevalencia de las normas especiales. Entonces, esta sería la contestación general. Ahora, desde luego, esto es una cuestión que revela que el proyecto de ley, sintiéndolo mucho, no se está haciendo bien. Claro que esto alguien me podría decir, bueno, pues mejor ahora que se está haciendo que en la anterior legislatura, que se dijo que se iba a hacer y no se hacía. Pero esto técnicamente es muy complejo. Entonces, ojalá esta vez ocurra una cosa que no se está haciendo. Me consta que se están consultando a los expertos, pero que una cosa es que se consulten a los expertos y otra cosa es que se haga caso a lo que dicen los expertos. Entonces, no sé si... Luego, lo último, yo creo que está implícita la contestación ya en lo que he dicho. Miren ustedes, yo no soy, no sé si ustedes me ven, un antisistema que vaya a quemar contenedores cuando termine la reunión de hoy. ¿Me ven ustedes cara de antisistema? O sea, me temo que no soy antisistema. Pero desde luego tengo que decir, y yo digo lo que pienso, haya cámaras, me estén grabando, no me estén grabando, porque yo creo que la vida es muy corta como para no decir lo que uno piensa, que la ley de tasas judiciales constituye un atentado al derecho a la tutela efectiva y me parece una regresión absoluta. Y desde luego, cuando estamos hablando de recurrir en favor de intereses generales, me parece una absurdez, porque yo creo que, lo ha dicho Isidoro, yo creo que mejor no se puede decir. O sea, ¿dónde estaban las administraciones en tantos asuntos ambientales donde los litigantes proambientes se ven en el desierto del Kalahari, más solos que la una? Es que, por Dios, y encima, o sea, tenemos que ir a jurisprudencia de si las tasas son irrazonables, si no son irrazonables, pero la ley de justicia gratuita no recoge las fianzas y entonces tienen carácter de fianzas o no, las cauciones, cautelas, o sea, como les ponga yo en texto, en términos técnicos jurídicos, no queda una neurona en el público viva. Pero es mucho más sencillo decir que es absurdo un planteamiento de que ya es una justicia que desgraciadamente está desbordada desde hace muchísimo tiempo. Habría que ver por qué está desbordada, porque a lo mejor si construyéramos menos estadios olímpicos
y otras múltiples chorradas farónicas, a lo mejor, y si hubiéramos invertido en servicios públicos, pues no estaría la justicia tan colapsada como está, pero esto tendrá que haber alguien que lo diga, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estar yo de acuerdo con las tasas? Es que me parece una aberración, pero no ya para las asociaciones ecologistas, sino para los ciudadanos. Vamos, y la contrarreforma que ha habido me parece totalmente insuficiente, vamos. O sea, no, es que ahora a quien se separa, que me lo digan a mí, pues ya no le van a cobrar la tasa. Digo, hombre, no te jode. O sea, pasa uno por la peor experiencia de su vida, se pierden 10 kilos, se queda uno zumbado durante 2 años y encima para ayudarte, toma, te cobro la tasa. Anda, hombre. O sea, esta gente, de verdad, ¿en qué coño está pensando? Lo siento, pero es que no me sale del alma decir lo que estoy diciendo. O sea, es una aberración. Es una aberración. Y no es demagogia lo que estoy diciendo. Porque yo diría esto, lo que acabo de decir, sería demagógico si no hubiera despilfarro. Es decir, si no hay dinero, pues tendremos que tomar medidas de recorte. Pero entonces tienen que acabar los despilfarros. ¿Me entienden lo que les digo? Es decir, si primero el recorrido es recortemos el dinero que se despilfarra, desgraciadamente, en tontería, y que se siga haciendo, porque ahí sí que hay una inercia. Y ahora, ya después, aceptemos recortes en servicios públicos y en derechos fundamentales. Lo de la capacidad sancionadora, pues como les diga lo que pienso, me parece que tampoco le va a gustar a más de uno, pero es que las leyes sistemáticamente, las últimas leyes, y esto se está haciendo en todas las leyes ambientales, solo aplican las sanciones al sector privado, sobre la base de la teoría de que las administraciones públicas no tienen capacidad sancionadora. Si ustedes ven evaluación de impacto ambiental, fue una de las pioneras. O sea, ahí solo los sujetos privados tienen capacidad sancionadora, porque si comete una sanción una administración pública, se dice, constituiría onanismo jurídico imponerle una sanción, puesto que pagamos todos la sanción. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, y máxime en un Estado donde hay un sistema de administraciones públicas. Pero voy a una mayor. Cuidado una cosa, las sanciones administrativas no se predican de las autoridades. Las sanciones disciplinarias no se predican de las autoridades. Es decir, no pretendan ustedes, en una infracción de derecho a la información, exigir responsabilidad administrativa a una autoridad que tiene responsabilidad política. Otra cosa es que pudiera tener la penal, pero como hemos visto, por el juego del ordenamiento penal, eso es una posibilidad próxima a cero. Entonces, la capacidad sancionadora, en definitiva, el ordenamiento no la predica de las administraciones públicas. Y las potestades disciplinarias no están pensadas para las autoridades. Es decir, no se puede exigir la responsabilidad disciplinaria ni de un consejero ni de un alcalde. Otra cosa es fuera del ejercicio de su cargo. Es decir, fuera del ejercicio de su cargo, pues sí podrá cometer, y de hecho las cometen, múltiples infracciones de todo tipo, de tráfico y seguridad vial o de las que sean, ¿no? Pero en el ejercicio de sus funciones me temo que el ordenamiento no está pensado. Si ustedes se dan cuenta, esto es una de las grandes quiebras del Estado de Derecho, porque, reviento si no lo digo, precisamente porque sale gratis, así están los comportamientos. Entonces, o sea, ¿habría que cambiar el sistema? Por supuesto, pero más que el sistema son la eficacia real de las normas. En teoría, cuando hay responsabilidad de la Administración, yo me puedo dirigir de oficio para exigir en vía de regreso si ha habido dolo o culpa grave contra autoridad y funcionario. Esa es responsabilidad civil. Pero ¿cuándo se aplica eso? El 145 de la Ley 3092. Si ustedes me traen un caso, yo me arrodillo y les rezo un Padre Nuestro. Falta por contestar. Bueno, lo del fedatario, perdón, ven ustedes cómo eran demasiadas preguntas. Lo del fedatario yo creo que no tiene sentido, porque me refiero, hombre, normalmente se usa un fedatario cuando enfrente se tiene un delincuente, entonces yo no lo haría con una administración. Afortunadamente las administraciones podrán cometer errores, pero no tienen perfil delictivo. Por otro lado, aquí en solicitudes de información es que no tiene ningún sentido, porque normalmente uno se dirige por escrito, que tiene, lo que hay que tener es la prevención de llevar la copia para que te sellen el registro de entrada, y eso es lo que hace fe, no hace falta, o sea, no haría falta un fedatario. Bueno, pero es que eso es un juicio, pero es un juicio jurídico en el que un notario no se va a meter.
Y eso es extraño al lenguaje notarial. O sea, porque eso ya implica un juicio jurídico. Ya, de hecho, un juicio físico es difícil que un notario te lo... El lenguaje notarial es el que es, vamos. Se suele decir de broma que si un notario se encuentra un muerto en la calle con gusanos saliéndole por la oreja, el lenguaje notarial diría que hay un hombre, al parecer enfermo, tumbado en el suelo. Porque es que, hombre, pónganse en el papel del notario. Se la está jugando diciendo, dando fe pública de lo que hay allí. Y tiene responsabilidades. Entonces, yo creo que no es el instrumento. Yo creo que el instrumento es la solicitud y combatir con recursos. Pero, claro, estamos con un problema que Isidoro lo ha dicho perfecto, que la justicia tarda demasiado y, desgraciadamente, no es muy sensible a estas cuestiones. Y cuando llega, o sea, pues justicia tardía no es justicia, ¿no? Gracias, José Manuel. Sí. Bueno, había dos preguntas, creo que muy concretas, que contestar. Una de cómo ha asumido el personal de la Administración esta nueva ley, ¿no? Yo te puedo contestar por lo que afecta al personal de la Administración de la Junta de Andalucía, no de otras administraciones públicas, de otras agencias que también son autoridades públicas en medio ambiente, que no se nos olvide esto, de las universidades, que también son autoridad pública en medio ambiente, que nunca se habla de estas cosas, de centros del Consejo, etcétera, etcétera, que también son autoridades públicas cuando generan información ambiental por encargo de una administración pública, ¿no? Desde el contexto de la Junta de Andalucía, pues el personal de la Administración generalmente es desconocedor de la aplicación de la nueva ley porque nunca se le pide, o casi nunca se le pide, la información ambiental recurriendo a la nueva ley de la información ambiental. Se refiere a otro tipo de procedimientos y, como decía anteriormente, pues se responde con celo, con mucho celo de su gestión sectorial en relación a las materias que se les piden, ¿no? Cuando se hace una petición por la vía de acceso a la información ambiental, el funcionario se tiene que leer la ley de acceso a la información ambiental, evidentemente, y entonces se asesora de otra forma en cuanto a cómo responder. Pero normalmente, cuando ya saben de que va la nueva ley de acceso a la información, suele haber perplejidad ante, por una parte, desconocimiento y, por otra parte, cómo es posible que a una administración se le exija esto que se está diciendo aquí, cuando todo lo que había anteriormente iba pues casi en contra de esto que ahora se nos está poniendo encima de la mesa. ¿Cómo es posible, hablando de las tasas y engancho con lo que tú decías, que tengamos que dar todo esto gratis? Porque en la información ambiental no hay tasas, y expresamente en Andalucía es acceso gratuito por toda la ciudadanía a la información ambiental. ¿Quién está aprovechando más esto? Las empresas. Y yo no estoy haciendo juicio de valor que esté mal, porque una de las intenciones es precisamente que la información ambiental provoque también una dinámica con el uso de las tecnologías de la información para que se genere nuevo valor añadido sobre una información, normalmente es digital, etcétera, etcétera. Pero el ser gratis hace que haya una enorme cantidad de información que se solicita por las empresas para uso en relación a estudios que ahorran muchos costes a las empresas y se supone que también a las administraciones públicas, ¿no? Pero el personal, pues normalmente queda perplejo, normalmente intenta responder por la vía que no es correcta, evidentemente con la nueva ley de acceso a la información ambiental, y es obligación de todos, incluida nuestra propia administración, ir cambiando esa tendencia, ir reconduciendo esta situación que no es sencilla, vuelvo a insistir. Y si aquí se está planteando que en los tribunales hay jurisprudencia contraria con respecto a determinado tipo de normas, lo que no se puede pedir es que un gestor temático de una materia sea capaz de dilucidar perfectamente lo que tiene que decidir en estos temas. Yo pido la voluntad de que se considere que el servicio público tampoco es el problema. No somos delincuentes ante una demanda exterior. Somos responsables de lo que estamos haciendo e intentamos hacerlo lo mejor posible. Respondo por el conjunto de los funcionarios públicos, ¿no? En ese sentido. No hay esa intencionalidad aviesa de ocultar. Yo pensaría más en el otro camino, en el celo profesional por las normas
que si a mí me piden una cosa que pienso que la ley de protección de datos me va a emplumar porque es que voy a dar un dato, pues contesto por esa vía y salgo por ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, queda mucho camino por andar para reconvertir esta situación. Segunda cuestión, me preguntabais por si, como los canales de acceso en los que se accede o se intenta acceder a la información ambiental son diversos y no son los de la red de información, si se va a hacer algo en relación a difusión, a formación, a trasladar a otras administraciones públicas lo que son los derechos y obligaciones. Bueno, en estos momentos estamos preparando un desarrollo del decreto de la red de información ambiental que va a dar lugar a la publicación de la lista unificada de autoridades públicas en Andalucía, de todas las autoridades públicas competentes en información ambiental en Andalucía, su dirección, la información que tienen que tener dispuesta, otra cosa que la tengan o no la tengan, pero que tienen que tener, y el procedimiento por el cual se debe de solicitar la información. Procedimiento telemático o procedimiento manual, con un formulario que responde a los criterios de la nueva Ley de Información Ambiental. Y eso está en proceso de salir. Se le comunicará, evidentemente, antes de sacarlo tenemos que consultar a todos los que van a salir en la lista unificada de autoridades públicas en Andalucía sobre temas de información ambiental, y saldrá para disposición de toda la ciudadanía y para información de todas las autoridades públicas en cuanto a sus derechos y sus obligaciones. Y dentro de la administración pública somos conscientes, y hemos estado hablando antes, de que una jornada como esta es fundamental para que los propios funcionarios de la Junta de Andalucía, en otras administraciones públicas, pues habrá que hacerlo, pero en lo que se refiere a nosotros, esto es fundamental, que cambie la inercia, que todos seamos conscientes de que esto es una realidad que choca con la realidad del funcionamiento de la administración, que hay que cambiar, ¿no? Muy bien.